Hola, mientras se conecta gente, voy a dejarles un ratito con este fondo que es del lugar donde estoy actualmente. Aún no veo personas conectadas, así que mientras me voy a hacer un café y pueden observar un ratito el mar. Veamos si ahora podemos empezar. Voy a acomodar acá. Un intento de recuperar estos lives de Instagram que tenía hace algún tiempo. Hola Ariel, ¿cómo estás? Y mi interés es poder conectar un poco más con los intereses de las personas que estén en Instagram. De alguna manera también he dejado de hacer lives por YouTube. Los he hecho más grabados. Hemos estado haciendo hartos episodios grabados. Pero por eso quería probar un poquito hacer esta sesión por Instagram. Y bueno, también he extrañado un poco hacer lives porque, como comentaba, estuve haciendo harto por YouTube, pero ya hace como 3 meses más o menos que no hago lives, sino que más bien hacemos los episodios grabados, lo cual también ha tenido su gracia porque podemos hacerlos más concisos para las personas que los escuchen, irnos directo a los puntos que queremos tratar, editar un poco más. Entonces, y además que generalmente hacía 2 versiones, una editada, una live, entonces era un poco extraño quizá, pero estoy viendo cuáles son las opciones más apropiadas. Cuando partí el live, de hecho, no sé si se alcanzó a escuchar música, pero puse música de fondo y un poco del lugar de fondo donde estoy, porque actualmente estoy en una localidad cerca de Valdivia que se llama Curiñanco. Pensaba también eso de que tal vez esta era una buena fecha para partir con un live porque ya se están retomando las actividades normales. Bueno, obviamente que muchos trabajamos igual en verano, pero hay un ritmo diferente, ¿no? Y hay muchas contingencias interesantes que de hecho tenía ganas de abordar varios temas. Ayer los enuncié. Uno tenía que ver con esta controversia que hay de Anthropic con el Pentágono, por qué pasa con el uso de las IAs para usarse con fines bélicos, cómo se ve como todo este tema ético. Anthropic no estuvo de acuerdo, entonces al final la oportunidad la tomó OpenAI. Entonces me pareció interesante también ese tema de conversar, pero me di cuenta de que ya el otro tema que también enuncié era súper interesante y súper extenso. De hecho eran 4 temas y dije no, de esos 4 vamos a poner 2 y uno con más énfasis, y si este live gusta, si la gente participa, si más gente después lo ve en la grabación, podríamos agregar algunas, hacer otro live sobre esos temas o desarrollarlos ya como más en profundidad. Y bueno, la temática que elegí, que me parece relevante, no sé, las personas que estén conectadas, que les parezca, es el tema de las startups y la construcción de prototipos con herramientas de inteligencia artificial. No sé si usan algunas de estas herramientas, los que estén conectados, que nos puedan contar, o después si las personas que escuchen este live puedan dejarlo en los comentarios también. ¿Qué tipo de herramientas? Como, no sé, por ejemplo, una herramienta que yo he ocupado harto es V0 de Vercel. Bueno, yo como desarrolladora, pero también me he dado cuenta de que hay muchas personas que están ocupando herramientas sin ser desarrolladores y sin saber de código, para justamente desarrollar sus prototipos para startups, para hacer una validación, para hacer un MVP. Pero pasa que también estos prototipos después continúan y empiezan a escalar porque comienzan a tener clientes, les empieza a ir bien, la validación parece que funciona y continúan con este prototipo desarrollado por una herramienta de IA. Me ha tocado en estos últimos meses, no sé, unos 4 o 5 meses, he estado haciendo algunos proyectos y porque estoy creando una consultora de desarrollo. Varias personas
no sé, unas 4 o 5 personas me han llegado con necesidades de mejorar sus prototipos, o también casos en personas que han empezado prototipos, o sea, prototipos le llaman uno, pero en realidad ya son productos que están funcionando y que tienen clientes, como les decía. No es un prototipo que simplemente se está validando para ver si hay mercado y si funciona para, no sé, postular un fondo o para invertir en esto, sino que ya tienen clientes. Por ejemplo, me topé con un producto de una persona que estaba desarrollando en Antigravity, en este IDE de Google, y era una persona que no programaba, y a mí me sorprendió bastante porque obviamente usaba los agentes. Me imagino que la persona estaba más o menos capacitada para ocuparlo y todo, pero me sorprendió porque el nivel de lo que se veía, al menos visualmente, de la funcionalidad del producto, era súper bueno. Y hace no tantos meses también una persona que había desarrollado un producto súper completo con Lovable también me llamó la atención lo que estaba logrando. Pero una de estas personas, de estas como 4 o 5, también además de mostrarme el prototipo, me decía, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué riesgos hay? ¿Existen riesgos de seguridad en mi producto? Uno de los productos tenía que ver con inteligencia artificial. Usaba modelos de inteligencia artificial para revisión de unos informes, y de acuerdo a esa revisión automática le daba información al usuario, y esa revisión de esos informes traía información sensible de clientes de su cliente al final. Entonces estaba la duda, incluso la misma herramienta, no me acuerdo ya bien, Lovable V0, le decía, oye, hay algunos riesgos, pero la persona no sabía qué riesgos podían haber. Entonces este mismo problema hace no pocas semanas, o en realidad 1 o 2 semanas, me llegó de nuevo de otro caso, de otra persona que había desarrollado con una herramienta similar, y que todos estos casos son de personas que no programan. No estoy hablando porque también está todo este lado de programadores que estamos o desarrolladores que estamos usando esta herramienta y que pucha nos facilitan la vida, pero también tienen sus pros y contras. Pero en este caso estamos hablando de personas que están desarrollando usando esta herramienta y no tienen control del código. Ahí está el punto. Entonces, esa para mí fue como la temática que me pareció relevante de traer. No sé si de los que estén aquí presentes habrá gente que haya tenido esa experiencia, sea desarrollando sin saber desarrollar, o sea como desarrollador y se haya encontrado con personas que llegan y le dicen, oye, tengo dudas de cómo está mi código, si le estoy dando un servicio o un producto seguro a mis clientes con este prototipo, entre comillas, que ya está en producción y que estoy ofreciendo y por el que estoy cobrando. Entonces, esa es como también una de las dudas, ¿no? Como estos reportes hechos con IA que les comentaba. Espero me pongan sus comentarios. Voy a leerles algunas cosas que encontré cosas que he encontrado yo, pero que también estuve investigando, gracias a las IAs, que obviamente nos facilitan el trabajo de encontrar masivas fuentes sobre una temática. Y una tendencia que encontré es lo que le denominan, y que quizás suena obvio, pero está interesante conocer el concepto, que es el AI Rapid Prototyping, y que son validar rápidamente oportunidades de mercado, como les decía, que startups, y no solo startups, sino que también empresas consolidadas, lanzan MVPs desarrollados con IA. Y estos MVPs son funcionales y permite validar existencia de demanda. Claro, está súper bien, como les digo, para prototipos funciona súper bien. Los equipos pueden probar integraciones, nuevas experiencias de usuario, funcionalidades avanzadas, sin pasar por ciclos completos de desarrollo tradicional, y obviamente sin costos tan altos de desarrollo y tiempos tan altos también. Las pruebas de experiencia de usuario también se facilitan con este tipo de desarrollos, y también las integraciones pueden ser simuladas. Esto es como el lado bonito, de utilizar este tipo de herramientas. Y yo reconozco también que he podido probarlas y son una maravilla. O sea, hace
unos meses, me tocó hacer mi tesis de innovación y hice un prototipo de una aplicación que era para subir obras de arte de personas con una condición de salud específica, y que la idea era que esas obras de arte se vendieran y con ese dinero se le ayudara a estas personas a mantener su fundación. Y el prototipo lo pudimos hacer muy rápido y quedó muy bonito. Yo no soy frontend, soy full stack, pero estoy más del backend, entonces para mí fue genial en muy pocos días poder tener algo súper mostrable para la comisión de la tesis, para un posible cliente, para las fundaciones con las que estábamos hablando. Entonces eso es genial, yo lo encontré muy genial. Ariel comenta: yo creo que eso es uno de los grandes riesgos de la seguridad, sobre todo cuando una persona no técnica, con una persona no tiene conocimientos técnicos. Sí, exacto. Justamente para allá iba, porque en mi caso desarrollé todo esto, pero después cuando me fui a mirar el código, me encontré que habían hartas cositas ahí peligrosas. Cosas que también encontré en estos documentos, en estos artículos que estuve revisando. Lo que comentaba Ariel, ahí te veo de nuevo, Ariel, hola. Es súper importante los riesgos a los que nos enfrentamos cuando se están ocupando estas herramientas. Entonces eso es lo que me preguntaba, y estuve también averiguando qué es lo que dice qué es lo que decían las investigaciones. O sea, también, porque puede ser que no solamente también está lo bueno que tienen estas herramientas. O sea, no lo podemos negar. Son herramientas súper prácticas para las personas que estén en procesos de desarrollo de MVP. Bueno, como les estaba comentando, también me sirve saber sus experiencias, pues, cómo han sido sus experiencias desarrollando con estas herramientas. Por un lado, lo bueno y lo malo. Yo les comentaba de estas personas que llegaron a comentarme, a mostrarme sus prototipos, a decirme: oye, tengo dudas, ¿qué pasa con esto? Que ya no son prototipos, ya estaban pasando a producción con esto, tenían clientes, empresas que usan modelos de ella para revisar reportes, cosas así, y que generan unos frontends súper bonitos. Y también yo tenía mi experiencia de haber desarrollado algunos prototipos para proyectos propios, como por ejemplo para mi tesis de innovación, donde desarrollamos en muy pocos días algo que podíamos mostrar a fundaciones, a la comisión de tesis. Entonces, por ese lado es genial. Pero el tema está, ¿qué pasa con los riesgos? Entonces, claro, por un lado, los riesgos que uno puede ver están por los temas de seguridad. Cuando uno después va a ver muchas veces lo que van generando, el código que van generando estas herramientas, muchas veces es un poco desordenado, no hay una arquitectura clara, sobre todo si uno al promptearlo no le explica, no le especifica que quiere un software que mantenga una arquitectura X, por ejemplo un clean code o MVC o qué sé yo. Entonces va a hacerlo como le parezca, ¿no? Y además se va degradando con el tiempo, como cuando le vas agregando más y más instrucciones. Eso también es lo que se ha visto en estudios que se han hecho de código desarrollado con las IAs. Y por ende, como se va degradando y como se genera a lo mejor código muy desordenado, difícil de mantener, se va generando deuda técnica. Entonces, lo que podía ver en esto es que, por un lado, en uno de los estudios hablan, como comentaba, se generan estructuras frágiles que cuesta mucho escalarlas. Muchas veces tampoco hay manejo de errores adecuados, timeouts, mecanismos de validaciones, acumulación de deuda técnica, como ya comenté, y la acumulación de deuda técnica, para lo mejor personas que puedan escucharnos y que no conozcan tanto o que no desarrollen, pero que sí están desarrollando con estas herramientas, la acumulación de deuda técnica es súper importante de abordarla, porque eso de alguna manera, cuando acumulas demasiada deuda técnica, te impide escalar tu software, y el hacer un solo cambio muchas veces significa hacer mucho desarrollo o romper muchas cosas. Hacer un cambio muy pequeño puede romperte muchas funcionalidades. Entonces es por eso que lo ideal es mantener la menor deuda técnica posible para no tener esos problemas y para, por supuesto, no tener problemas de seguridad también. Bueno, también dentro de lo que decía uno de estos artículos hay limitaciones en seguridad.
A veces, por ejemplo, me encontraba con algunos ejemplos del mismo código que yo había generado, de que me hardcodeaba secretos. No sé, por ejemplo, algunos hacks o usuarios para conectarse con ciertas integraciones o con esto de Supabase, que es este sistema de backend con el que te conectan estas herramientas como Lovable. Entonces, esas cosas son críticas. Muchas veces las herramientas sí te están avisando, ya han mejorado, pero aún así, si una persona no entiende del desarrollo, no necesariamente va a saber cómo resolverlo. Y uno de estos artículos que les comentaba, que bueno, lamentablemente acá es más difícil dejar links en Instagram, pero si esto después lo paso a un video más formal, si veo que este tema interesa, puedo dejar los links por YouTube. Uno de estos artículos decía que en análisis y conversaciones recientes se ha mencionado un comportamiento repetido: una alza de adopción masiva de las herramientas de AI coding, seguido por una caída muy pronunciada en un periodo relativamente corto, a menudo de 10 a 12 semanas de uso intensivo. Es decir, después de que se usa por un periodo muy largo, las personas o equipos incluso que están usando herramientas de IA para prototipar o para hacer este rapid prototyping comienzan a dejar de usarla, y también se encuentran con que el proceso, si bien fue muy rápida la construcción del prototipo, cuando quieren escalar desciende la velocidad muchísimo. No tenía los números pero los perdí. Desciende bastante porcentualmente, como lo que ganaron no se pierde en cierta manera, porque no necesariamente todo, y ahí depende del equipo que trabaje en esto, pero sí hay un descenso de la velocidad de desarrollo, porque tienes que mejorar todos estos temas. ¿Qué es lo que uno puede ver? Que en realidad no hay que demonizar las herramientas de IA, creo yo. No sé, ahí los que nos vean, si desarrollan también, que nos comentan, pero es una herramienta súper buena, como decían en el artículo, para hacer MVPs, para hacer prototipado rápido. Pero cuando ya esto lo estás moviendo hacia producción, tienes que darte un tiempo para construir. Y si no desarrollas, tal vez buscar personas que te apoyen en esa construcción, que te ayuden a auditar el código. Y de hecho, en uno de los artículos que leía, hablaba de Rebuild Market, que era un mercado emergente, y que es un poco lo que me pasó en estos proyectos que les comentaba que me llegaron. Personas que necesitaban que revise un poco su código. Oye, esto puedo mantenerlo en producción, tengo que hacerlo de nuevo. Entonces esa pregunta no se la puedes hacer si no lo revisas, si no revisas lo que está por dentro, cuánto es lo que ha hecho la IA y cómo lo ha hecho. Y eso es súper interesante, porque si la persona emprendedora, fundadora de esta startup X que esté desarrollando con IA, que son muchas, se da cuenta a tiempo de que ya este prototipo está en un momento en que ya está empezando a tener clientes, entonces ya tiene que tomar la decisión, si no tiene los conocimientos, de buscar un equipo adecuado para que le ayude a ese proceso de transición, de que su prototipo pueda escalar adecuadamente y de manera segura. Algunos, tenía una tablita acá que me pareció interesante, pensando en lo que comentaba Ariel delante de los riesgos. Bueno, la tablita decía, era un estudio de Ari Marsuk, de un artículo que le llaman el IDE Disaster, como el desastre de los IDEs, y que hacía un análisis de las 30 vulnerabilidades en entornos de desarrollo populares como Cursor, Windsurf, GitHub Copilot, entre otros. En este estudio no revisaron el tema de herramientas como Lovable, Bolt o Visero, que son como aparte, ¿no? Y bueno, vulnerabilidades que comentaban era secretos hardcodeados, que era algo que ya les había mencionado, y lo que puede generar un riesgo de acceso no autorizado a la infraestructura. También está la inyección de comandos, que tiene que ver con la ejecución de scripts maliciosos, las inyecciones de prompt, ya que están trabajando con IDEs, con IA, estamos hablando de herramientas como Antigravity, como Cursor, bueno, las mencioné antes, pero el tema es que también pueden haber problemas desde ahí, porque estás trabajando desde esos IDEs. Entiendo que muchos de ellos también han ido mejorando su seguridad. Antigravity, incluso había un artículo que hablaba de muchas vulnerabilidades que tenían. Yo eso no lo sabía, yo había estado ocupando un poco ese IDE para hacer tasks.
Pero este artículo que menciono creo que era de noviembre de este año. Me parece mucho, no tengo que buscarlo. Y también, bueno, importación de malware. Bueno, en general, el utilizar estos IDEs te podían producir muchas vulnerabilidades en seguridad. Entonces que había que tener ojo con esos IDEs. Pero por otro lado está lo que hablábamos antes, de que puede ser que todo esté más o menos bien en cuanto a la seguridad de tu IDE o de tu herramienta, pero el código que generes podría ser no seguro para un producto que se va a producción, para tener un cliente, para alguien al que le vas a cobrar por tu producto. Bueno, de estas herramientas que hablaba antes y que entiendo que lo ocupa mucha gente, aunque supe de una persona que no es desarrolladora y usa Antigravity, pero la mayoría de las personas que conozco usan herramientas como V0 o como Lovable. También está Bolt, pero por lo que vi, no sé si hay gente que tenga experiencia, Bolt resulta un poco más abrumador para los principiantes, porque está un poquito más enfocado en desarrolladores. Eso es lo que vi. Yo he trabajado poco con Bolt, así que no podría opinar. Los que más ocupados son V0 y Lovable, y me han gustado mucho los resultados. El Lovable, de hecho, lo ocupé para desarrollar un proyecto de ciudad fácil que tenía que ver con un mapa de accesibilidad. Y yo había hecho antes con Vanilla JavaScript hace hartos años, no, 10 años, un mapa parecido. Y me había demorado varias horitas. Con esto, en unas pocas horas pude tener el mapa funcionando, muy muy rápido. Pero claro, uno después se va al detalle y ahí es donde, como hablamos, hay que tener ojo, hay que empezar a meter las manitos. Y eso con esta temática, me pareció interesante de que se podría hacer un video más completo. No sé qué opinan, si tienen experiencia de personas que también les hayan llegado con estas problemáticas, de startups que tengan como esta inquietud. Para hacer prototipo está perfecto. Es muy útil, pero la seguridad es importante, sobre todo ahora que tenemos una ley de ciberseguridad. No es algo que se pueda pasar por alto. Sí, súper de acuerdo. De hecho, esa ley, bueno, hicimos un episodio hace unos días con Tamara Lara sobre eso, y pucha, es súper relevante tener ojo con estos temas de ciberseguridad, no son menores. Y también pensaba en eso, pensaba en lo mismo, porque los temas de ciberseguridad afectan a todos. Uno podría pensar que no, tal vez solo una empresa grande se ve afectada, pero no, en realidad se ven afectadas tanto empresas grandes como pequeñas, y pymes o microempresas. Entonces todas de alguna manera están expuestas a tener estas vulnerabilidades, y si hay algún atacante pueden haber también riesgos, y las multas son súper altas. Ese era el punto mayor. Itsandev nos dice: hola, bueno, me acabo de unir al nivel de qué se habla, yo soy especialista en ciberseguridad. Ah, mira, qué bueno, qué entretenido. A lo mejor nos puedes ayudar entonces con tu opinión. Estábamos hablando sobre el uso de herramientas de prototipado de IA, el uso de herramientas como Lovable, como IDES, que usan agentes como Antigravity, como Cursor, para desarrollar prototipos, y que hay muchas startups, muchas empresas, incluso empresas grandes también, que están usando para desarrollar sus prototipos, usan estas herramientas porque les ayudan a hacer prototipados muy rápido. Sin embargo, cuando el producto va a escalar, muchas veces ya tienen clientes, el producto continúa siendo el mismo que desarrollaron con estas herramientas. Y muchas veces pasa que hay fundadores de startups pequeñas que no saben desarrollar, que usan estas herramientas y que no saben qué código se está generando por debajo. Entonces lo que conversábamos era un poco de algunos estudios que ya se han hecho, y también lo que uno ha visto desarrollando, de las deudas técnicas que se generan en el código, y también de riesgos de ciberseguridad, como por ejemplo cosas tan básicas como secretos hardcodeados que quedan en el código del código que desarrollan estas herramientas, como por ejemplo V0, Lovable, etc. No sé ahí si tienes algún ejemplo que nos puedas compartir, o otras personas que se estén conectando también que nos quieran comentar.
Claro, es todo un tema súper delicado con la ciberseguridad aplicada a los prototipos. Por una parte está el tema ético de subir info privada de la empresa a la propia herramienta de ella. Eso hace que los chatbots tengan acceso a información delicada de los propios clientes. Bueno, tal cual. Además, estoy súper de acuerdo. Súper de acuerdo. It's and the... Exactamente. Y muchas veces no sabemos, si bien puede ser que paguemos un plan de IA, porque también a veces las personas usan planes gratis, pero también puede ser que se usen planes pagados, pero no se sabe exactamente qué es lo que está pasando con los datos que se están subiendo a esas herramientas o a esos servidores que manejan estas herramientas. Entonces también ahí están todos esos riesgos que menciona. Eso es otro riesgo interesante que no habíamos mencionado y que es súper relevante de considerar. Sí, y bueno, no sé, no sé cuál es tu nombre. Itzander, veo el usuario, perdón. No sé si sabes un poco de los detalles de esta ley de ciberseguridad que comentaban, porque yo me acuerdo de hace unos meses conversábamos con Tamara de CyberLab y ella nos comentaba de que esta nueva ley de ciberseguridad en Chile, pero también en otros países similar, cobran multas súper altas a empresas de cualquier tamaño que tuviesen alguna vulnerabilidad y que eso afecte a los datos de sus clientes. Por otro lado, la inseguridad que se genera en el código no son pocas, sino usuales. La ciberseguridad se construye con un proceso de desarrollo extenso y los prototipos no consideran ese plan. Mi nombre es Anaís. Hola Anaís. Un gusto igual. Súper. Sí, no, súper de acuerdo. Genial tu punto de vista y tu conocimiento al respecto. Tal cual, o sea, veamos estos prototipos al momento de hacer los MVPs. Yo personalmente también les comentaba, los he podido aprovechar para hacer proyectos cuando hice mi tesis de innovación y varias cosas, y lo he encontrado muy muy bueno, porque para prototipos, porque justamente puedes hacer algo súper rápido para probar, para validar. Sin embargo, el punto está, si uno sabe desarrollar, tiene muchas veces, aunque no necesariamente siempre, el cuidado de decir, bueno, aquí llegué hasta esta fase, ahora tengo que pasar una fase, si esto funciona, quiero llevarlo al mercado, tengo que ya hacer algo más robusto que proteja los datos de mis clientes, que mi producto sea seguro. Y ahí es donde está un poco el riesgo, ¿no? Y de que pueden haber personas, y de hecho las hay, que no saben de desarrollo, que pueden acceder a estas herramientas fácilmente, simplemente pagando o incluso usando las versiones gratis, desarrollan su prototipo, pero llegan después a fases de desarrollo en las cuales ya tienen clientes y pueden estar arriesgando muchísimo. El problema de la ley es que por más que la ley busca traer los estándares internacionales que existen en el extranjero, no considera el panorama actual. Sí, es un tema, Anaís. Porque claro, todo esto ha evolucionado tan rápido que probablemente las leyes tampoco se están adaptando tan bien, pero por otro lado creo que estamos viendo como solo el lado bueno de estas IAs, pero no viendo como estas cositas que pueden ser riesgosas y las estamos pasando por alto, o las podemos pasar por alto un poco tarde. Como les comentaba al comienzo, no sé si alcanzaste a escuchar esa parte, una persona que ya tenía un proyecto desarrollado, ya tenía un cliente y quería empezar a agregar otros clientes, había desarrollado una plataforma súper completa con B0 o Lovable, ya no recuerdo bien, una de ellas. Muy bonita, el frontend muy bonito y todo muy perfecto, gráficas y cosas, pero tenía muchas alertas. La misma herramienta le daba distintas alertas de seguridad y otras, pero la persona no sabía qué hacer, y era una persona que no es desarrolladora y que simplemente tenía este proyecto que tenía que ver con reportes usando IA, qué sé yo, y resulta que se preguntaba, bueno, ¿qué hago? ¿Hago el proyecto de cero? ¿Busco a alguien para que me lo revise? Como que estaba en esa disyuntiva. Y por otro lado, Anaís nos dice, y otro dato sobre la AI es que los hackers ya tienen chatbots para hacer hackeos. Claro. Bueno, de hecho, lo que mencionábamos delante,
las vulnerabilidades que se comentaban de estos IDEs, porque por un lado tenemos estas herramientas como Global V0 o Vault, que tú puedes trabajar desde la web, que no por eso van a ser menos vulnerables, pero es una manera. Y lo otro son los IDEs que tú puedes usar para desarrollar, y entre esos está Cursor, Windsurf, Antigravity, entre otros. Y claro, y dentro de esos IDEs, uno de los estudios que mencionamos es que habla de vulnerabilidades en cuanto a inyección de comandos, de prompts, dependencias ficticias y entre otras cositas. Sobre el caso de esa app y cualquier otra, es que la AI sirve muy bien como un borrador para posterior enviar esa idea a un equipo o desarrollador que haga la idea como corresponde. Eso nos dice Anaís. Sí, pues, tal cual. Estoy súper de acuerdo, pero yo pienso que eso es la parte que creo que hay una misión que las personas que trabajamos en tecnología tenemos, que es de educar. Porque creo que hay personas que esa parte no la están considerando bien, porque quieren ahorrarse eso. Porque es caro, es costoso y no quieren pagar esos costos, entonces, o no pueden hacerlo a veces también, porque a lo mejor están en una fase donde todavía no tienen los fondos suficientes para poder desarrollar porque claro, hicieron un prototipo casi a cero costo, pero después tienes que desarrollar, pagar, no sé, un sueldo de al menos un desarrollador, por ejemplo, para que te haga un sistema. Entonces pasas de cero a, ponte tú, $2,000, es bastante mensual. Entonces, claro, las personas probablemente eso les complique un poco sus presupuestos. Son emprendedores que están partiendo y que no tienen tan claro este escenario, y tiene que ver un poco con eso. De hecho, una de las personas que les comentaba de estos proyectos de prototipos que vinieron a conversar conmigo hace unos meses, me pidió que si podía auditarle su código para saber si era necesario mejorarlo. Tenía altas alertas que le daba la misma herramienta V0, pero aún así la persona quería saber. Y yo le dije, ya, mándame algunos datos y te mando una cotización para la auditoría. Y la persona no apareció de nuevo. Entonces uno se da cuenta de que están esos riesgos, de que la persona puede encontrarse en un punto donde a lo mejor no tiene todavía los recursos para pagar desarrollo, para pagar la auditoría de su código, pero ya desarrolló un MVP. Bueno, a lo mejor tiene que postular fondos. Ahí hay que ver un poco como que ha cambiado este paradigma de cómo se desarrollaba. Entonces creo que también tenemos que como apoyarnos en el ecosistema, tanto de la tecnología como de los que están emprendiendo, para ver cuál es el mejor camino. Hola George, José Cárdenas, ¿cómo estás? Saludos, nos dice. Y Anaís nos dice, claro, la IA también causó que las personas suelan simplificar el proceso de desarrollo de un proyecto, haciéndolo más accesible, pero a un costo de seguridad, optimización y servidores. Exactamente, estoy súper de acuerdo. Genial. Bueno, este era el tema que les traía para hoy día. Miren, nos salió, y yo que pensaba traer como 4 temas, pero menos mal que antes ya me había dado cuenta que era demasiado. Así es que, pero creo que era un tema súper bueno de conversar, y estoy contenta de que hayan aparecido más personas. Ariel, Anaís, alguien Dorje, vi otras personas más que han comentado y que también se han encontrado con esto. También hubiera sido interesante, y ojalá si alguien después ve la grabación, de conocer experiencias de personas desarrollando sus prototipos con IA, y qué inquietudes tienen, qué cosas buenas han visto, qué cosas no tan buenas, porque claro, es súper bueno. Y un dato para finalizar el tema que es súper interesante, es que las startups, como muchas de ellas se crean para después poder ser vendidas, cuando se hace el proceso de due diligence, que se llama, que es cuando tú vas a vender una startup y te hacen como una revisión de todo tu proyecto o tu producto, el due diligence puede caerse si tu producto no está bien construido, que como obvio, ¿no? Pero se revisa mucho el código al momento de eso, por los problemas que están ocurriendo con estas herramientas, y sobre todo con startups que están involucrando además modelos de IA. Así que eso también es importante. Eso es todo por este tema. Si conocen si hay alguien que tiene curiosidad, que quiere saber más, que quieren, escríbanme al chat del podcast,
sería súper entretenido seguir conversando esto y también ver si hacer un live más completo, a lo mejor por YouTube. Ahí Anaís nos dice: muchas gracias a ti, cualquier feedback también estoy disponible, he visto tus videos en YouTube. Ah, qué bueno, y encuentro muy retiradas las interviews. Qué bueno que las has visto, genial. Sí, justo estaba al comienzo del live, les comentaba que no había hecho live hace como 3 meses y quise hacer uno por acá por Instagram. Quedó un poco accidentado porque se me cayó la conexión, pero pudimos terminar el tema súper bien. Y bueno, comentarles también de que si saben de más gente que les interesen estas temáticas, que compartan el podcast con ellos para que puedan ver los episodios, que puedan mandar feedback. A mí me gustaría crecer un poco más en seguidores y en vistas para ver si también estas temáticas gustan a más personas. Estoy viendo también si volver al formato live, pero por YouTube, o si seguir con el formato grabado. Ahí me sirve mucho también sus opiniones. El formato grabado para mí es más cómodo, pero claro que me quita la posibilidad, como la de hoy día, de interactuar con ustedes, entonces, y de saber más de lo que piensan, de las inquietudes que hay y todo. Así que eso, Coffee Tech Insights, este podcast o este proyecto, ya que yo creo que va más que podcast, busca que mostrar sobre tecnología e innovación hecha en Latinoamérica. Y también un punto es que está pensado para personas que se sienten un poco fuera de la conversación, un poco que hay muchos estereotipos asociados a la innovación y a la tecnología. Y eso busca abordar este proyecto. Y bueno, la última cosita. Súper, Anaís, muchas gracias. Dice: haré mi parte de difusión y si necesitas una entrevista con una especialista en ciberseguridad, ya sabrás dónde encontrar. Súper bueno, mira, genial. Vamos a conversar entonces. Sí. Bueno, justo iba a comentarles eso último para finalizar, de que te voy a contactar, de hecho, Anaís, de que también me ha costado encontrar gente. Bueno, en verano es más difícil porque obviamente la gente está de vacaciones y todo, pero más que costarme también es como costoso en tiempo, como que tengo que estar escribiendo y todo. Me hice una campaña de referidos, pero no me salió muy bien, así que después volví de nuevo a la forma antigua de contactar a la gente directamente. Así que si ustedes que estén conectados tienen gente que sugerir, escríbanme. También ahora ya sea Anaís, te voy a escribir para que conversemos, si hay alguno más de ustedes que quiera participar, o si conocen gente, oye, esta persona habla de este tema, estaría súper bueno para difundir. A mí lo que me encanta de esto es que podemos difundir cosas que hablan personas de Chile, de Latinoamérica, en temas de tecnología e innovación, y que son cosas locales, porque hay muchos videos de cosas como, no sé, lo que está haciendo Anthropic y qué dijo el CEO de OpenAI y el de Anthropic y no que sé qué, pero no sabemos de las cosas que están ocurriendo aquí como más localmente. Eso pues. Muchas gracias a las personas que se han conectado. Ha estado entretenida la conversación. Ojalá pronto, si les gustó esta conversación, podamos hacer un nuevo almuerzo de Coffee Tech ahí por aquí por Instagram. Así que ahí súper invitados a seguir el canal de YouTube, Coffee Tech Insights. También estamos en TikTok y en Spotify. Así que tengan una excelente tarde de jueves, que estén súper bien y gracias por acompañarme. Chao, chao.